la hipótesis según la cual, sin la conquista de América, europea, occidental, no existiría el sistema capitalista mundial. Entonces, ¿cómo que Marx se quedó con la dominación británica en la India? ¿Cómo que es un apologista del colonialismo? Es de muy mala fe sostener eso, o de una ignorancia supina, ¿no? Yo preferiría creer que es por ignorancia y no por mala fe, pero creo que se combinan la ignorancia y la mala fe a la hora de atacar injustamente a Marx, porque se lo puede discutir, nadie tiene miedo de discutir, no tenemos temor a discutir, pero no con falsedades y no obviando la propia producción de Marx. Entonces, en ese texto de 1857, él pone en discusión ya esa mirada evolucionista unilineal y plantea que hay vías alternativas de desarrollo social en la historia. Por eso la concepción de Marx, como plantea un pensador italiano, Umberto Melotti, en un librito que se llamó Marx y el Tercer Mundo, si no recuerdo mal, es una concepción materialista multilineal de la historia. Creo que uno de los primeros que utiliza la expresión multilineal para describir a la concepción materialista de la historia es Umberto Melotti. Al año siguiente la emplea Lawrence Crowther cuando compila los apuntes etnológicos. Y ahí muy inmediatamente Raya Dunayevskaya, en un libro que aparentemente no tiene nada que ver con este asunto, que es Rosa Luxemburgo y la filosofía de la emancipación femenina, y la filosofía de la liberación femenina, Raya Dunayevskaya rescata los apuntes etnológicos como una de las fuentes fundamentales del marxismo, los escritos entre 1880 y 1882, uno de los insumos principales para esta mirada anticolonialista, no eurocéntrica y no unilineal. Pero creo que uno de los primeros que usa la expresión multilineal, si no estoy mal informado, es Umberto Melotti. Y a partir de ahí, bueno, Marx acelera y empieza a formular cosas que son poco conocidas. Apoya, por ejemplo, a Benito Juárez en México frente a la invasión de Inglaterra, Francia y España, que le invaden el puerto de Veracruz y que pretende incluso instalar un emperador. Bueno, él que inicialmente había tenido ciertas confusiones en la guerra del 47, donde Estados Unidos le roba un tercio de su territorio a México, pocos años después apoya a México y a Benito Juárez frente a los imperios que quieren conquistar más territorio todavía de México. Entonces, en pocos años, Marx ve un cambio radical en su mirada del mundo y de la historia humana, ¿no? Y se pone del lado de los débiles y del lado de los pueblos sometidos. ¿Por qué es importante el fetichismo? Porque aquel marxismo eurocéntrico que todo lo deposita en el desarrollo de las fuerzas productivas es un marxismo profundamente, y uso de la expresión en un sentido peyorativo, progresista. Es decir, que considera que es progresivo todo avance del capital sobre los pueblos sometidos de la periferia. Pero porque en el fondo tiene una mirada fetichista de la productividad técnica. La productividad técnica es la clave de la historia humana. Entonces, toda expansión capitalista hay que legitimarla, hay que aplaudirla, hay que celebrarla. La teoría crítica del fetichismo elaborada por Marx, que creo que es la clave de la teoría del valor, por lo tanto es la clave de la teoría del plusvalor, por lo tanto es la clave de la teoría de la acumulación, hipótesis que tampoco la descubrí yo, que la plantea Isaac Ilich Rubin, aquel pensador bolchevique en la Rusia de Lenin, por un lado, y la plantea Lukács en Historia y Conciencia de Clase, este pensador húngaro entusiasmadísimo con la revolución bolchevique, convergen Lukács y Rubin en plantear que el fetichismo es una teoría fundante de la teoría del valor, por lo tanto está en la nave madre del capital. Esa teoría crítica del fetichismo, defendida en el siglo XX por Rubin y por Lukács, es la que le permite a Marx desentenderse, descentrarse de la apologética
de una supuesta superioridad de ciertas formaciones sociales sobre los pueblos sometidos porque tienen mayor productividad técnica. Desde la teoría del fetichismo, eso se somete a crítica y le permite a Marx tener una mirada en defensa de los pueblos del tercer mundo, o de los pueblos periféricos, de los pueblos sometidos, pongámosle el nombre que quieran, pero nos entendemos, ¿no? Creo que ahí está el nexo que vos me preguntás entre fetichismo y anticolonialismo, donde aparentemente en las academias se enseñan como dos teorías distintas, separadas, inconexas, sin ningún vínculo entre sí. No, tienen un vínculo. La teoría del fetichismo le permite a Marx someter a crítica esa noción fetichista de la productividad técnica y del desarrollo imparable y unilineal y ascendente de las fuerzas productivas, en nombre del progreso. No, no, de ninguna manera. La teoría crítica del fetichismo le permite someter a crítica ese supuesto progresismo, ¿no? Y por eso se pone del lado de los César, irlandeses contra los ingleses, y se pone del lado de los chinos contra el Imperio Británico. Y termino con esto, Cira. Hoy en día, que tanto se habla de los narcoestados, que es una problemática, digamos, que no estaba tan en boga en el siglo XIX, pero en el siglo XXI la palabra narco es, digamos, es un problema de toda la sociedad contemporánea, ¿no? Sea Colombia, México o donde sea. Bueno, pero yo me preguntaría, ¿y cuál fue el primer estado narco en la historia? ¿México, Colombia o cuál? En las series de Netflix y otras plataformas similares, siempre somos los pueblos de América Latina los narcos, ¿no? Y pobre los países europeos y estadounidenses que reciben la influencia de estos salvajes narcos del tercer mundo. Pero el primer estado narco fue Inglaterra. No fue ni Bolivia, ni México, ni Colombia, ni Ecuador, ni Haití, ni Guatemala. Fue Gran Bretaña. Y entonces los escritos sobre el colonialismo, que fueron compilados varias veces y con vicisitudes diversas, los soviéticos lo hicieron por un lado, los chinos lo hicieron por otro, en Cuba se publicó también, después la editorial Siglo XXI publicó el suyo, y en Bolivia se publicó de nuevo, y nosotros tenemos ganas de volver a publicar eso también, enriqueciendo con cosas que no se conocían, como por ejemplo las cartas desde Argelia. Marx vivió en África. ¿Cómo? Sí, Marx vivió en África. Spivak lo acusa de hablar de pueblos que no conoce. Bueno, creo que Spivak debería estudiar un poquito más, porque Marx vivió en África y conoció Argelia de primera mano. Y hay una correspondencia que hoy en día se conoce desde Argelia, donde le escribe a Engels, si no recuerdo mal, el 8 de abril de 1882, y hace una jerarquía de los distintos imperios colonialistas. Y dice, los más feroces son los británicos, y cabeza a cabeza los de Holanda, que para todo el mundo juvenil Holanda es el reino de la libertad, porque ahí las drogas circulan libremente y está el barrio rojo a nivel de la sexualidad. No, no, Marx dice, los holandeses eran unas bestias colonialistas nefastas. Y uno cuando estudia la historia del apartheid en Sudáfrica, los holandeses no llevaron el progreso, llevaron un régimen neonazi a Sudáfrica, que fue derrotado por tropas cubanas, ¿no es cierto? Entonces, en esas cartas de Argelia, muy poco conocidas, creo que habría que incorporarlas a los volúmenes sobre el colonialismo. Que en el pasado no, todo eso no, esos materiales no entraban en las antologías, que las tengo por acá, las antologías soviéticas. Esta es la del siglo XXI, sobre el colonialismo, esta es la edición soviética, hay otra china, bueno, hay varias ediciones sobre el colonialismo. Las cartas de Argelia. Y por acá creo que tengo las cartas de Argelia, pero bueno, no me acuerdo dónde están. En fin, pero creo que Marx entonces enriquece su mirada y la va complejizando y la va radicalizando y termina su vida con esas cartas de Argelia que coloquialmente, porque no son cartas científicas, son cartas familiares, donde habla del clima, de problemas físicos, estoy enfermo, me duele el hombro, aquello, me duele los pulmones, lo que le pasa a la gente común, ¿no? Porque Marx era un ser humano común.
le dice a su amigo Engels, me duele esto, me duele aquello, estoy enfermo, estoy triste porque extraño a mi pareja de toda la vida, a mi gran amor, Jenny, que se murió poquito antes. Y en el medio de todo eso dice, y estos colonialistas nefastos, y empieza a hacer una gradación, ¿no? Inglaterra, Holanda, Francia, España, Portugal, y hace una escala jerárquica crítica del colonialismo.